Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio al Evangelio de Juan. Ya hemos visto a Mateo, Marcos y Lucas. Hemos visto todas las obras que vino a hacer Jesús, lo que nos dejó y cada uno de las perspectivas vistas de distintas personas, de ellos tres, cómo nos muestran a ese Jesús que vino a hacer una labor específica que fue morir por nosotros para resucitar y hacernos nuevas criaturas. Ahora vamos a iniciar en el Evangelio de Juan, con el Evangelio de Juan, que deja claro que Jesús hizo demasiadas cosas. Él se concentra solamente en 7 milagros que nos muestran quién es ese Jesús y nos dice que si se fuera a escribir todo eso que hizo Jesús en un libro, pues no cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso está en el capítulo 21, versículo 25. Dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, lo que nos quiere mostrar Juan durante su evangelio es que Jesús vino aquí, siendo Dios, se hizo hombre simplemente para poder morir por nosotros, para hacer ese sacrificio expiatorio que nos diera el camino hacia el Padre. Y nos muestra cómo Jesús siempre estuvo ahí, o sea, él era Dios y estaba con nosotros desde el inicio, estaba con Dios desde el inicio y nos amaba tanto que decidió bajar a la tierra para hacer ese milagro de morir por nosotros y resucitar. Dice en el capítulo 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Jesús, a través de Jesús, es que nosotros vamos a tener una nueva vida. Jesús no murió, o sea, Jesús murió en esa cruz, pero Jesús resucitó y está vivo y está haciendo ese cambio en nosotros que nos permite hoy conocerlo profundamente y que nos permite saber que ese sacrificio que él hizo es el que nos ha salvado y por eso tenemos vida eterna y por eso somos nuevas criaturas y eso queda clarísimo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan debió ser escrito máximo hasta el año 66, o sea, en el siglo I lo escribió Juan y muestra a ese Jesús con todo lo que hizo y vamos a empezar a adentrarnos en ese Evangelio que narra muchas cosas de lo que ya nos han contado los otros evangelistas, pero deja claro ese mensaje de que estábamos pensados desde el inicio de la creación del mundo, de que todo estaba fríamente calculado por si llegábamos a pecar y que cuando entra el pecado en el mundo, ya Jesús estaba dispuesto a venir a esta tierra y morir por nosotros. Dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 3 y el versículo 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, desde el inicio del mundo, desde antes de la creación, el verbo, que es Jesús, estaba con Dios y ese verbo era Dios. Entonces, aquí empezamos a hablar otra vez de la Trinidad, el Padre y el Hijo, el verbo, que es el Hijo, se hizo carne, vino a la tierra para salvarnos y para hacer ese sacrificio que permitiera que se abriera nuevamente ese camino al Padre que se había cerrado con el pecado. Y Jesús era luz. Y esa luz resplandeció aquí en la tierra, resplandeció cuando Él vino a la tierra. Vimos en el Evangelio de Lucas cómo los pastores se dieron cuenta por las estrellas que algo estaba pasando. Los ángeles les dicen que ha nacido ese Mesías que estaba profetizado y ellos van a buscarlo. Resplandeció Jesús cuando hizo las cosas que hizo, cuando le hablaba a la gente, cuando tocaba a los enfermos y los sanaba, cuando sacaba a los demonios, cuando limpiaba a los inmundos, todo eso lo hizo Jesús y resplandeció. Y ese brillo que el Señor vino a dejar, nos lo dejó también a nosotros. Y nosotros debemos brillar con esa luz de Jesús, con la luz de Dios para tocar la vida de otros, para lograr hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Dice en el capítulo 1, versículos 9 y 12 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Jesús venía a esta tierra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es muy importante. Esa luz venía a la tierra y cuando la luz viene a la tierra, los que creemos en Él, los que decidimos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios, nosotros somos hechos hijos de Dios. En muchas religiones dicen que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Solo somos hijos de Dios los que creemos en Jesús y que sabemos que Él vino para salvarnos. Y no somos ya engendrados de sangre, ni por la voluntad de una persona, de otra persona, ni de la voluntad de un hombre, sino por la voluntad de Dios. O sea, Dios nos hace sus hijos en el momento que nosotros decidimos creer. Nosotros creemos y somos hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículos 14 y 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, acordémonos que en el Antiguo Testamento la ley estaba para mostrar lo pecadores que eran los hombres. La ley estaba para mostrarles cómo tenían que comportarse y que tenían que seguir ciertas instrucciones y ciertas leyes. Cuando viene Jesús, Él, por ese amor que nos tiene y por pura gracia, o sea, recibir algo por gracia es recibir un regalo que es inmerecido. Si el Señor nos diera a cada uno lo que merecemos, a lo que merecemos, todos estaríamos quemándonos en el infierno. Pero como Él nos ama, por su gracia, por ese amor que tiene por nosotros y porque además es justo, decide que nos perdona y viene aquí a este mundo para que para habitar en nuestros corazones y para que esa gracia y ese amor que Él nos está dando, nosotros también la podamos dar a otros, para que a través de su gracia podamos tocar las vidas de los demás y para que esa transformación no se haga solamente en algunos, sino en la mayoría, en los que acepten, en los que tomen la decisión de seguir a Jesús. Iniciamos aquí también con Juan el Bautista, dice en los versículos 23 y 26 y 27. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan, como lo habíamos visto antes en los otros evangelios, Juan tenía claro que él simplemente estaba para abrir el camino, para mostrar quién venía detrás de él, que era uno más grande que él, que estaba desde el principio, que estuvo siempre ahí. Él estaba desde la creación, era luz, era la verdad y vino a esta tierra para ejecutar una obra perfecta y maravillosa para nosotros. En los capítulos, en los versículos 29, 33 y 34 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía, perdón, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No, Juan no lo conocía, Juan no conocía a Jesús, no se había visto antes con él, pero a Juan ya le ha dicho el Padre que al que vea que desciende sobre él el Espíritu y que se queda ahí, ese es el Hijo de Dios. Entonces Juan ya tiene clarísimo que ese Jesús al que él ha bautizado para que se cumpla lo escrito en las Escrituras, ese Jesús es el Hijo de Dios y él es el que nos perdona. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí empiezan a dejar claro cuál es esa tarea que viene a cumplir Jesús en esta tierra para librarnos y para quitar de nosotros ese pecado que nos perseguía y que hacía que hiciéramos siempre las cosas de la manera incorrecta. Dice en los versículos 40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. De una vez Jesús está aquí dándole un nuevo nombre a Simón, ¿cierto? Le está diciendo que él va a ser llamado Pedro y lo ve, él ya sabe que Pedro tiene una misión y todos sabemos que Pedro era un discípulo
que a veces decía las cosas eh, de manera escueta, hablaba lo que pensaba, lo iba diciendo, pero la labor de Pedro es una labor fundamental en toda esa tarea que tiene, que viene a hacer Jesús en la tierra, y él le da a Pedro ese espaldarazo diciéndole que él va a ser llamado Pedro, va a ser llamado Cefas, y que adicionalmente pues tiene una tarea especial que él le va a encomendar. Dice en el versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, era el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre lo vamos a ver escrito en mayúscula, Hijo y Hombre. Es el Hijo de Dios. Es Dios, viene a esta tierra a hacer una tarea y esa tarea nos va a liberar a nosotros. O sea, todo el tiempo Juan está mostrándonos que Jesús viene aquí específicamente a cumplir su tarea y no tiene temor. O sea, seguramente sí, en algún momento cuando le dice al Padre que pase de sí esa copa, pues está asustado, pero él sabe que su tarea la va a cumplir hasta el final y que va a sufrir, lo sabe. Entonces, aquí empezamos con los 7 primeros milagros. El primer milagro es en las bodas de Caná. Dice en el capítulo 2, versículos de 10 al 11. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces Jesús es invitado a unas bodas, a las bodas está invitada también su mamá María, y ellos van a las bodas y resulta que se acaba el vino. Entonces cuando se acaba el vino, pues la gente, pues, se va a acabar, ¿cómo se va a acabar el vino? Pues eso es algo terrible, tenían que seguir, tenían que conseguir vino. Y lo que hace María es que le dice a la persona que está a cargo de eso que le diga, que haga lo que Jesús diga. Y Jesús lo que hace es que convierte, hace que llenen unas vasijas de agua y convierte esa agua en vino. Y eso hace que pues, la fiesta no se acabe, que la fiesta continúe. Y cuando el maestro Sala prueba ese vino, dice qué cosa tan especial. O sea, siempre lo que hacían era que primero repartían pues el vino fino, porque la gente está bien, no ha tomado todavía alcohol, entonces reconoce que es un vino bueno. Y al final ya repartían cualquier vino, porque pues ese vino ya no, ni siquiera lo notaban porque ya han tomado mucho. Lo que hace Jesús es que convierte esa agua en un vino súper especial que hasta el maestresala se queda aterrado de cómo hacen para que ese vino pues sea tan delicioso. Entonces él empieza a hacer esas señales y sus discípulos creen en él. Y aquí deja claro que esa fue la primera señal que hizo Jesús y sus discípulos empezaron a creer en él. Después viene la purificación del templo. Dice en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús sabe que lo que están haciendo esos judíos que piensan que siguen tradiciones y que se hacen ritos y que por eso van a ser salvos, están haciendo lo que no es bueno y están intercambiando, se acogieron el templo como un sitio para intercambio de comerciantes, para ellos simplemente venden las palomas, venden los bueyes, las ovejas para los sacrificios y reciben a cambio dinero, o sea, se están lucrando con una cosa que no debería ser y él les deja claro que la casa de su padre no la pueden convertir en una casa de mercado y se molesta por esto, porque el Señor tiene celo, ¿cierto? Celo de Dios y sabe que eso que están haciendo no es correcto. Cuando Jesús va con los discípulos le empiezan a mostrar ese templo tan espectacular, como es de bonito y no sé qué, y lo que les dice Jesús es, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, Jesús tenía claro que lo iban a matar y está dejándoles a ellos claro eso. Ellos piensan que está hablando del edificio, aunque Jesús también profetizó que ese edificio, de ese templo que ellos creen tan especial y tan perfecto, no iba a quedar piedra sobre piedra. Y vimos que se cumplió en el año 70 cuando los romanos atacaron el templo y lo destruyeron por completo. Pero Jesús está hablando aquí de su cuerpo. En 3 días él se iba a levantar
iba a resucitar y haría esa obra perfecta que iba a hacer para nosotros, para que nosotros tuviéramos la salvación. Vemos también a Jesús con Nicodemo. Nicodemo era pues una persona que sabía, era un maestro de la ley que conocía cómo funcionaba la Torá, que conocía pues la ley mosaica, y Nicodemo se le acerca a Jesús, pero él no se le acerca para que todos lo vean, sino se le acerca como pues para que nadie lo reconozca, se le acerca a poquitos porque él quiere saber de verdad quién es Jesús, y él en su corazón sabe que Jesús es el Mesías. Entonces dice aquí en el capítulo 3 versículos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando él está diciendo nacer de nuevo a una persona pues que ya tiene una edad, pues ya es una persona grande, que le diga eso, pues Nicodemo no entiende lo que le está diciendo. Entonces Jesús le dice, ¿cómo es posible que tú que conoces la ley, que tú que conoces la Torah, no entiendas lo que te estoy diciendo? Entonces, porque Nicodemo le está entendiendo es que tiene que volver a meterse en el vientre de su madre y volver a nacer. Y le explica aquí Jesús que no es así lo que hay que hacer. Nacer de nuevo es ese viejo hombre, lo dejamos atrás. Y lo que hacemos es empezamos a vivir una vida dedicada a Dios. Una vida en donde Jesús es quien marca las pautas de nuestro comportamiento. En donde hacemos las cosas que le agradan a Dios, no las cosas que le agradan a los hombres. En donde tomamos una decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Maestro, y Él es el que nos va cambiando y nos va transformando. Y es una, una obra que Él va haciendo interna en cada uno. No es una decisión, o sea, no es, yo tomo la decisión de creer en Jesús y de entregarle mi vida. Y Él simplemente empieza a transformarme. Y es una transformación que va haciendo todos los días. Lo que no quiere decir nunca es que yo me vaya a quedar, yo no vaya alguna vez a pecar, que vaya a ser perfecto, no. Pero Él va haciendo ese trabajo en mí. Dice en los versículos 13 al 15, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué viene a hacer Jesús a esta tierra? Garantizarnos que tengamos esa vida eterna, de la manera como Él quiere que lo hagamos. En los versículos 31 al 36 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? A darnos la vida eterna. Permitirnos vivir esa vida en paz, en su paz, y que nosotros conozcamos la verdad a través de lo que Él viene a decirnos, a través de su testimonio. Y recordamos acá que todas las cosas que habla Jesús, todas esas cosas las demuestra en cosas que hace, en sus acciones, en su poder sobre la enfermedad, en su poder sobre la naturaleza. Él siempre nos va a dejar ver que Él es el Hijo de Dios que vino a hacer la voluntad del Padre. Y lo que quiere en este momento el Padre es que nosotros hagamos la voluntad del Hijo, que es perfecta y que nos llena a nosotros y que nos cambia y nos transforma cada día. Vamos a ver ahora a Jesús y la mujer samaritana. Dice en el capítulo 4, versículos 7 y 9 al 11. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí Jesús empieza a mostrar que él, aparte de traernos la vida eterna, también él es el agua viva. O sea, él es esa agua que nosotros bebemos y nunca más tendremos sed. En los tiempos en los que Jesús estaba hablando con esa su mujer samaritana, ni siquiera había debido dirigirle la palabra porque entre sí no se hablaban ellos. Eran, o sea, no se dirigían la palabra. Y él, aparte de hablarle a un samaritano, adicionalmente le está hablando a una mujer, que era pues como todavía más extraño en esa época. Y él no tuvo ningún problema en hablar con esa mujer samaritana y en decirle quién era él. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí otra vez nos viene a conectar con eso que ya habíamos visto de la vida eterna. Esa agua viva que es Jesús nos da la vida eterna. Y esa mujer samaritana, que no hubiera debido creer porque le estaba hablando un judío y ni siquiera se hablaban entre ellos, esa mujer samaritana se da cuenta que el que le está hablando, porque además él se lo dice, que el que le está hablando es el Mesías y ella quiere y le pide de esa agua que él dice que le va a dar. Ella se lo pide, él le deja ver que él es ese Mesías que vino y lo que hace la mujer samaritana es ir a contárselo a todo el mundo y muchos samaritanos van a creer en Jesús por lo que dijo la mujer y también porque Jesús a cada uno le va a hablar y va a mostrar con sus acciones cómo él tiene el poder. Ahora seguimos con la sanidad del hijo de un noble. Dice así en el capítulo 4, versículos 46 al 50. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Acordemos que en Caná era donde había hecho el primer milagro, que fue el milagro de la conversión del agua en vino, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando este hombre llega, se da cuenta que el hijo estaba bien y que empezó a sanar cuando Jesús le dijo que su hijo estaba vivo. Entonces, Juan muestra aquí que Jesús, a través de las cosas que hace, está dejando claro que Él es ese Mesías prometido que venía a salvarnos, a darnos la vida eterna, a ser agua viva y a mostrar con su poder que tenía, el poder sobre la enfermedad. Vamos a ver el siguiente milagro, que es el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, cuando Jesús tiene conversaciones con las personas, hay muchas personas que simplemente se acercan a Jesús para pedirle que lo sane. Cuando él empieza a hablar con este paralítico, el paralítico le empieza a contar la historia de que en ese sitio donde está, lo que pasa es que baja un ángel que mueve el agua y cuando ese ángel mueve el agua, el primero que caiga al agua queda sano. Pero pues como él no tiene quien lo ayude, pues él nunca ha podido y mucha gente sale sana de ahí, pero él nunca ha podido. Entonces Jesús le pregunta que si quiere ser sano. Y pues en efecto, él dice que sí quiere ser sano y es un día de reposo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí empezamos a ver cómo Juan muestra que esas tradiciones judías por ejemplo, del día de reposo, el día de reposo era un día sagrado y se suponía que no se debía hacer absolutamente nada. Pero lo que deja claro Jesús es que el día de reposo se puede hacer lo bueno y que el Señor trabaja, o sea, que Dios trabaja y Él también trabaja el día de reposo. Que el día de reposo, si hay que hacer el bien, se debe hacer el bien. Y sana a ese hombre. Eso va en contra de lo que piensan las tradiciones judías y pues obviamente en contra de lo que están pensando esos maestros de la ley judía. Y por eso empiezan a sentir que Jesús no hace las cosas correctamente y empiezan a querer
matarlo, porque Jesús está demostrando con acciones que Él viene a cambiar la manera, la tradición, que Él viene a mostrar una nueva manera de vivir. Y eso no les gusta porque están acostumbrados a ciertas cosas. Cuando las personas han decidido creer en cosas que no son, que no están en la palabra, a veces están aferrados a sus tradiciones que a pesar de que la palabra claramente diga que una cosa no se debe hacer o que no se debe, por ejemplo, creer en ídolos, que no se debe adorar a nadie más que a Dios o lo que sea, las personas como toda la vida han pensado y han creído en esas cosas, es muy difícil que dejen de hacerlo. El que hace la transformación y el que toca el corazón para hacer el cambio en nuestras vidas es Dios, es Jesús. O sea, si nosotros hemos tenido creencias tan arraigadas, el único que puede romperlas es Dios. Porque con nuestras propias armas, con nuestras propias herramientas, no lo podemos hacer. Y es clarísimo que la palabra tiene que ser nuestra guía, que la Biblia es la que nos debe mostrar lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí hay que hacer un alto en el camino y decidir a qué le debo creer, a las tradiciones de los hombres, a lo que me han dicho toda la vida en mi iglesia, a lo que me ha dicho el cura o a lo que me ha dicho un pastor, por ejemplo, acerca del diezmo, o tengo que creer en lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra. Si yo voy y examino las escrituras y veo que lo que me está diciendo un hombre, así sea, por ejemplo, el Papa, que se supone que es el Papa que manda sobre todos, sobre toda la Iglesia Católica, y que debería ser sabio y que debería, que es la representación aquí de Dios en el mundo, cosa que no es real, ¿cierto? Si yo creo que lo que él me está diciendo, pues quiero saber si es verdad o no, lo que tengo que hacer es ir a las Escrituras. Y las Escrituras me van a mostrar a mí cuál es la verdad. Y lo que tengo que hacer es guiarme por las Escrituras, no por lo que me diga ningún hombre, porque los hombres han inventado a lo largo de la historia doctrinas, han inventado filosofías que van en contra de la palabra. Y todo lo que dice la palabra es para que se cumpla. Y hemos visto la actualidad que tiene, a pesar de haber sido escrita hace tantos siglos, la actualidad es, o sea, podemos coger en este momento la palabra y darnos cuenta que está vigente y que está viva. Y que a pesar de que han pasado tantos años, se mantiene ahí. Entonces, es nuestro deber comparar lo que nos piden, lo que nos dicen los hombres, lo que nos dicen los ritos, lo que nos dicen las creencias, lo que hemos creído toda la vida con la palabra y tomar decisiones. Dice en el capítulo 5, versículos 22 al 25, porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿A qué hace referencia esto de que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios? Nosotros cuando seguimos en pecado, cuando no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos. Y cuando aceptamos a Jesús, cuando sabemos que Él hizo este sacrificio, Él nos da la vida. Esto lo que significa es que a todos nosotros que estábamos muertos, cuando oímos la voz del Hijo de Dios, cuando oímos la voz de Jesús, vamos a vivir, vamos a tener vida eterna, vamos a disfrutar del agua de vida, del agua viva que es Jesús. Eso es lo que significa esto. El que no honra al Hijo, pues no honra al Padre. El Padre le dio al Hijo toda la potestad para venir acá a hacer su voluntad. Y nosotros tenemos que oír la palabra que nos está diciendo Jesús. ¿Y cómo la oímos hoy en día? A través de la Biblia, a través de ir a las Escrituras y de empezar a entender lo que nos está diciendo. Dice en los versículos 39 al 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, si nosotros hacemos la tarea como Jesús nos dijo, si nosotros empezamos a poner todas las doctrinas de hombres a contrastarlas con la palabra, y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que no cuadran, que si la palabra nos dice que no debemos tener, que no debemos
adorar a nadie, que no debemos tener ídolos, que los ídolos solamente son plata, oro, madera, piedra, que no debemos rendirnos, que no debemos arrodillarnos ante un ídolo. Y nosotros seguimos haciendo, porque es que a nosotros desde chiquitos nos enseñaron que nos tenemos que arrodillar ante un palo, pues tenemos que hacer un cambio, porque nos está mostrando el Señor en su palabra lo que es la realidad. La Biblia es verdad, la Biblia no se equivoca, la palabra es perfecta porque fue inspirada por Dios. Nosotros sabemos que tenemos que obedecerla. Hay de nosotros si no la queremos obedecer, pero el Señor lo deja aquí claro. ¿Cuál es nuestra tarea? Ir a escudriñar esas escrituras, ir a mirar qué está diciendo, ir a contrastar lo que me dicen versus lo que dice la palabra. Y esa tarea es de cada uno. Luego viene el milagro de la alimentación de los 5.000. Dice en el capítulo 6, versículos 3, 4, 11 y 14. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho Jesús, dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Cuando los hombres ven los milagros, creen. Cuando ven que hace que alimenta a 5.000 personas, que las hace recostarse en el piso y empieza con los panes que tenía a alimentar a todo el mundo, la gente cree porque les dio comida, porque les sació el hambre. Entonces la gente dice, ay, sí, es muy bueno, sí, tiene que ser el profeta. Pero cuando el Señor muchas veces les habla, tienen el corazón endurecido. Entonces él dice, como los alimenté, como les di comida, creen. Pero nosotros tenemos que creer por encima de lo que pase, por encima de las circunstancias. Nosotros tenemos que saber que el Señor está con nosotros en cada instante, en cada cosa mala o buena que pase, el Señor está ahí. No se mueve una hoja en esta tierra si el Señor así no lo dispone. Entonces, nosotros estamos en manos de Dios y Dios es perfecto. Todo lo que pasa es para bien y todo obra para bien. Después Jesús anda sobre el mar. Dice en el capítulo 6, versículos 19 y 21. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, Jesús tiene el poder también de andar sobre las aguas, tiene poder sobre la naturaleza. Y los discípulos que están con él, que reciben la bendición de conocerlo personalmente, de escuchar las cosas que dice de su propia boca, de que les explique a ellos de manera especial, que ahora nos podemos ver qué es lo que les decía, pero pues en ese tiempo simplemente ellos lo sabían y ya. Él les está mostrando quién es Él, que tiene poder sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, porque Él fue el que nos hizo y todo lo que Él dice lo hace realidad con sus acciones. Dice en los versículos 26 al 27 del capítulo 6. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis, que fue lo que hablamos ahorita. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, aparte de ser agua viva, es también el pan de Dios. Jesús también es el pan de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. O sea, es el pan de vida, es el agua viva. Jesús es el pan de Dios que viene a que nosotros no volvamos a tener nunca sed, a que estemos saciados. Él nos muestra con sus milagros que es todopoderoso y que Él está demostrando con sus acciones quién es, no solamente con sus palabras. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuelve otra vez a hacer esa afirmación de que Él es el pan de vida. Entonces Jesús nos da la vida eterna. Jesús es agua viva. Jesús es el pan de vida. Él viene aquí
a hacer realidad todo lo que dice con sus palabras, hacerlo realidad en acciones. Después vemos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús tiene clara cuál es su misión, sabe que él vino a mostrarnos quién es el Padre, él quiere que conozcamos el Padre a través de él y quiere que nosotros vayamos a la palabra y sepamos si lo que él dice es verdad o no es verdad. Y cualquiera de esos judíos que había leído tanto la ley, que sabía de los profetas, tenía que haberlo descubierto, como lo hizo Nicodemo, porque en las escrituras dejaba claro quién era ese Jesús, quién era ese siervo sufriente que venía a esta tierra a hacer una labor específica de morir en supuesta derrota para ser, pues se suponía ellos para ser derrotado, pero en realidad iba a darnos la vida eterna porque iba a resucitar al tercer día. Y por eso dejó claro que al tercer día resucitaría. Y estaba mostrando en cada una de las cosas que hacía, en cada uno de los milagros que él mostraba, que nos muestra aquí Juan, estaba dejando claro que él es ese Mesías, que él es ese Mesías que es el pan de vida, que es el agua de vida, que viene aquí a darnos la vida eterna. Tenemos aquí después el capítulo de la mujer adúltera, eh, está en el capítulo 8, versículos 4 al 5, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Enderezándose Jesús, que estaba escribiendo en el piso, estaba escribiendo sobre la arena, dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que hace Jesús, o sea, lo que hace Jesús es poner a pensar a esas personas que creían que tenían la verdad y que ellos eran que lo que ellos decían era lo real. Ellos los ponía a pensar, entonces él les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra para apedrear a esa mujer porque eso mandaba la ley de Moisés. Y al decir eso, todos se dan cuenta que ninguno está libre de pecado y ninguno es capaz de apedrearla. Entonces, en todas las encrucijadas que quieren meter a Jesús para hacerlo caer, para mostrar que Él no es el Mesías y eso, lo único que hacen es caer ellos y embarrarse ellos, porque Jesús siempre les muestra cómo sus respuestas son perfectas y sus respuestas no son, son las respuestas del Padre. Entonces, Él le dice que no la condena porque Él es el que está, el que puede liberarnos del pecado y que vaya y no peque más. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Eso está en el capítulo 9, versículo 1 y versículos 5 al 7. Cuando Jesús hace los milagros, Jesús no hace los milagros siempre de la misma manera. A veces simplemente con una palabra puede salvar, puede dejar viendo a un ciego. A veces le hace que se lave, o sea, lo hace siempre de distintas maneras. ¿Por qué? Porque así lo decide, así lo define. Y a él lo que hizo fue ponerle lodo hecho con su saliva en los ojos y después le pidió que se lavara en el estanque de Siloé. ¿Por qué? Porque el Señor así lo decide, porque el Señor decide que no a todos los sana de la misma manera. Y eso depende única y exclusivamente de Él. Pero él muestra con esas acciones, con eso que hace, muestra que Él tiene poder sobre la enfermedad y que Él da vista a los ciegos. Y ya vimos que no da solamente vista a los ciegos físicos, sino también a los ciegos espirituales. Que muchos que estaban empecinados en creer cosas que no eran, empiezan a creer la verdad porque escuchan a Jesús. Dice aquí en el capítulo 9, versículos 33 al 34. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, otra vez, esos judíos que creen en la tradición están diciendo, este no puede ser, este no es, este está haciendo las cosas como no las haríamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos piensan que como ellos creen que debería ser, y así no funciona. Entonces, a veces nosotros tenemos pensamientos de cosas que nosotros pensamos que es lo mejor para algo, que la solución perfecta es tal cosa y resulta que no. Nuestros planes nunca son los mismos planes de Dios, porque nosotros no tenemos la mente de Dios. Nosotros no sabemos lo que Él tiene planeado. Entonces, ellos siguen insistiendo en que Jesús es un pecador, en que Jesús está autodenominándose hijo del hombre, creyéndose Dios, en que Jesús llama a Dios Padre y eso es pecado. O sea, ellos tienen un montón de cosas que no creen, que hacen que pierdan confiabilidad en Jesús, no porque Jesús no se los demuestre, sino porque en lo que a ellos les han enseñado desde pequeños, ellos creen en eso y no quieren abrir sus ojos, no quieren abrir su mente para ver que se está cumpliendo todo lo que dicen las Escrituras. Viene el milagro, uno de los milagros mayores, que es la muerte y la resurrección de Lázaro. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, cuando las hermanas de Lázaro le avisan a Jesús que es que está muy malito Lázaro, que se va a morir, que por favor venga, Jesús no va inmediatamente. ¿Qué querían las hermanas? Que él fuera inmediatamente allá y lo salvara. Pero los planes del Señor son perfectos. Entonces dice, Marta le dijo, porque ya cuando Jesús llega, obviamente Lázaro ha muerto, ya lleva varios días muerto. Entonces, cuando Jesús llega, pues están muy tristes las hermanas, están haciendo una reunión en su casa, y lo que dice Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, que fue lo mismo que vimos ahorita, como esos muertos éramos nosotros, que estábamos muertos en pecado y vivimos por él. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. El Señor esperó que Lázaro muriera y fue a la tumba de Lázaro y le dice que se levante. Y Lázaro se levanta. Y este milagro pues no lo pueden creer. Jesús ya ha resucitado muertos. Jesús ya ha hecho, ya ha limpiado de enfermedad, ya ha sanado, ya ha limpiado de demonios. Jesús, o sea, ya los judíos llegan como al punto que dicen, esto no puede ser posible. Todo el mundo, todo Israel se va a ir detrás de este Jesús, porque está haciendo unos milagros que son incomparables, que nadie había hecho. Y Jesús deja claro ahí que aparte de ser el agua de vida, el pan de vida, es la resurrección y la vida como tal. Y que nosotros estábamos muertos y Él nos dio esa vida perfecta para que estemos en Él. Yo no sé si, bueno, yo creo que vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta aquí. Nada más, vamos a seguir la siguiente semana con el pedacito que nos queda, que no es muy largo, pero no quiero alargarme mucho. Lo que quisiera es que tuvieran la oportunidad de ir a leer los evangelios. El evangelio de Juan es un evangelio precioso que nos muestra a ese Jesús poderoso, mostrándonos que es Dios, deja claro la obra que Él vino a hacer y lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Ojalá que puedan ir a leer la palabra y que tengamos siempre claro que cuando alguien nos dice algo, nosotros debemos contrastarlo contra la palabra. Que cuando alguien decide que está hablando en nombre de Dios, que está profetizando en nombre de Dios, nosotros tenemos que ir a la palabra para validar que eso que está diciendo sea cierto. Les deseo un maravilloso fin de semana, que Dios les bendiga y nos vemos en 8 días para terminar este evangelio.